Bienvenidos a un nuevo episodio del Chess Team. Yo soy Chilu. Y yo soy Ese. Durante 5 años viajamos por Sudamérica en nuestro motorhome que construimos con nuestras propias manos y que rifamos para comprarnos un barco y dar la vuelta al mundo. Te invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura. Siendo las 6 de la mañana, acabamos de llegar a Turks and Caicos. Si supieran lo que es el color del agua, les voy a tener que mostrar mañana cuando salga el sol. Bueno, hoy, en un ratito, cuando salga el sol les muestro el agua porque no saben lo que es este lugar. Después de haber dejado República Dominicana atrás y haber navegado toda la tarde y noche, llegamos a un nuevo país. Unas horas después, habiendo descansado un poco, nos despertó la ansiedad por ver con nuestros propios ojos ese paisaje postal que veníamos buscando hacía mucho tiempo. Y ahí estaba, agua turquesa, playas desoladas con arena blanca, solo el sonido del viento y además todo para nosotros. ¿Qué tal este lugarcete, Espectacular. ¿Se viene un asado o no? Hay asado, ¿eh? Hoy tenemos asado en la parrillita, como siempre, ahí esta carnecita que no falla. Cerdo que no falla de Costco, solomillo o algo por el estilo. Los comensales están hambrientos. Primer asado del viaje. Primer asado del viaje. Termina el asado. Primer día de relax en el viaje, en este paraíso espectacular. La verdad que estamos disfrutando un montón de haber llegado finalmente al primer destino bien caribeño en el que no hay nada. Desolado. Sí, desolado. Desolado. Después de disfrutar el primer asado del viaje y bastante más relajados, no dudamos en meternos al agua y conocer un poco más de este lugar paradisíaco. Vamos a nadar en el agua de Turks and Caicos. Primer descenso, después del cruce largo que tuvimos desde Luperón, estuvimos toda la noche navegando, muy buen viento, llegamos bárbaro, al final medio se murió el viento, así que llegamos a motor y bueno, pero valió la pena. Miren lo que es el agua, todo lo que es este lugar es bastante deshabitado todo, de hecho estamos en una islita que está deshabitada, tiene nada, pedazos de barco como este de acá, no hay población acá. De hecho es la primera isla a la que se llega desde el sur, pero acá no hay para hacer ingreso, así que en verdad todavía no hicimos el ingreso al país, o sea que bueno, nada, hicimos primero una parada acá y después iremos a la isla donde hay que hacer el ingreso para estar legalmente acá. Pero la realidad es que podríamos simplemente cruzar todo el banco de Turks and Caicos y salir del otro lado sin hacer el ingreso, pero como queremos conocer un poco adentro también vamos a hacer el ingreso. Está permitido pasar por los lugares, digamos, mientras que uno primero no se quede mucho tiempo, segundo no desembarque. Bueno, desembarcamos, pero no cuenta, ponele. Bueno, pero queremos hacer la entrada como debe ser. Nuestro plan original, como bien dijo Chilu, era pasar, seguir de largo, pero la verdad que nos va a quedar un tiempito por acá, así que vamos a hacer las cosas bien, registrarnos acá en Turks and Caicos, que es donde estamos ahora. Mirá qué paisaje. Recorrimos la playa y la pequeña isla deshabitada para volver nuevamente a sumergirnos en las aguas de Big Sand Key. Si bien no vimos ningún arrecife cerca, ni prácticamente ningún animal marino, siempre un buen chapuzón es bienvenido para refrescarnos después de tan largo viaje. Y mientras vemos el atardecer, también vemos el recorrido de nuestra cadena, porque miren lo transparente que es el agua. Se va para allá atrás, se dio vuelta el viento que no hay. Pero bueno, es impresionante. Impresionante. Y así, despedíamos otro día en el Caribe que no podía terminar de una mejor manera. Estamos llegando a Grand Turk, acá en Turks and Caicos. Ahora vamos a hacer todo el ingreso, toda la parte formal. Y la verdad que no nos podía tocar mejor día para navegar.
espectacular, viento ideal, nada, todo bien. Ya las veo. Ahora en minutos ya vamos a estar fondeando por ahí, esquivando corales. Ahora sí llegamos a Grand Turk y nos vamos a tierra a hacer el ingreso, a dejar la basura obviamente y a pasear un poco y conocer un poquito de onda la isla. No hay muchos lugares donde dejar el dinghy, así que lo vamos a dejar atado a una columna acá abajo del puente y ver si podemos salir caminando por acá. Como estábamos yendo a una oficina provisoria, no tenían muelle para el dinghy, así que no nos quedó otra que dejar la playa atada bajo un muelle. Aunque esto no sería lo único fuera de lo común para hacer el ingreso al país. Es un poco convencional esta entrada a la isla, no creo que sea el oficial, no sé por dónde se entra oficialmente. Según leímos por ahí, la entrada oficial está más al norte de la isla, pero después de los huracanes, no sé si fue Irma o cuál, quedó medio dañado y entonces estaba en reparación, y el acceso ahora es un puerto, digamos, secundario, que es este, evidentemente, es mucho más comercial, y deberíamos hacer el ingreso en esa casillita que está allá blanca. Vamos por ahí adentro. Vamos para adentro, vale. Muy divertido. Y después de hacer todos los trámites de ingreso que tan burocráticos, no saben la cantidad de papeles que hay que llenar cada vez que uno llega a un país nuevo con el barco. La cantidad de formularios y de todo. Rincha huevos, pero bueno, llegando en barco a cualquier país es así, mucho más complicado que en auto. Pero lo hicimos y salió todo bien y la gente fue súper amable, nos trataron re bien, así que todo bien. Excelente. Así que después de un trámite interminable, nos fuimos a recorrer la isla que parecía bastante desolada. Este es el muelle de los cruceros, no hay ningún crucero, por eso tampoco hay mucha gente acá. Viene mucha gente cuando llegan los cruceros, así que me imagino que va a estar todo bastante cerrado el centro. Suelen abrir todo cuando llegan cruceros con un montón de gente, obviamente, y hay más movimiento. La verdad que se lo ve como que muy poca gente hay. Tuvimos que dejar el dinghy de alguna manera más o menos atado en la playa, con el ancla en la arena, porque lo pudimos bajar hasta acá nomás. Y nos vamos a recorrer un poquito Grand Turk, que es la isla donde acabamos de hacer entrada, la isla capital de Turks and Caicos. El proceso de entrada fue 10 puntos, todo bien, la gente muy buena onda. Y bueno, vamos a recorrer. Lo que sí parece estar todo muy cerrado, porque se ve que este pueblo, este puerto, vive de la actividad de los cruceros. El muelle es ese de ahí atrás. Pero como se ve, no hay ningún crucero, así que está todo cerradísimo. Una cosa curiosa respecto de nuestra entrada, del trámite de entrada, es que por ser sábado hoy, nos cobraron $15 la gente de migraciones y $15 en la aduana. O sea, $30 extra tuvimos que pagar porque nos tuvieron que atender fuera de horario de oficina, que sería de lunes a viernes. Eso es algo muy curioso que nunca habíamos visto antes. ¡Qué divino! Hola, bonito, mira las orejas. ¡Qué orejas gigantes que tenés vos! Es la muerte, no hay nada de nada. Nos acaban de decir que no, que acá está todo cerrado, que recién como en Downtown, el centro local, es donde abrirían cosas abiertas. No sabemos ni dónde queda, pero bueno, no sé si les vamos a poder mostrar mucho de esta isla hoy. Todo completamente cerrado, no hay un alma en ningún lado. Este es un resort que también está cerrado, todo cerrado, solamente funciona con los cruceros y claramente no es época de cruceros. O por ahí mañana un crucero y abren todo mañana, no sé cómo funcionará. Está tan vacío que si quisiéramos tirarnos en esta reposera un rato y tomarnos una cerveza que hayamos traído nosotros, obviamente, podríamos perfectamente. A ver, nunca me metí en estas reposeras típicas de resort. Ya que estamos, está bueno, es re cómodo. Dale, esto es un resort para uno mismo. Y los chicos aprovecharon a saltar en estas colchonetas que están ahí, que bueno, no hay nadie cuidándolas ni nada. Nos pasó algo tremendo en nuestro kit de banderas que ordenamos acá para el Caribe. En realidad eran una serie de banderas que nosotros las adaptamos. Pero bueno,
¿Qué pasa? De todos los destinos nos faltó un destino en las banderas, que es el de Turks and Caicos, o Caicos, que es donde estamos ahora. Entonces, bueno, imprimimos una provisoria como para cumplir y para que la gente sepa de que conocemos su bandera y que estamos acá. Y bueno, ya compraremos la bandera oficial. Acá es bastante difícil encontrar dónde comprar una bandera así para el barco. De hecho, bueno, ya vieron que estaba todo cerrado, así que menos íbamos a conseguir una bandera. Por lo menos simbólicamente ponemos la bandera impresa en un folio con 2 agujeritos. ¿Sabes la chance de que esto dure? Es lo que un... No, vamos a estar atentos porque eso es plástico. Si eso se llega a caer es plástico y no queremos tirar plástico al mar en lo más mínimo. Así que vamos a estar atentos de que no se rompa. Es un folio súper duro, por suerte, de buena calidad. Vamos a subir la bandera. No está flameando tanto. Ahora más arriba. Bueno, no está tan mal. Viendo que la parte sur de la isla estaba desierta, decidimos mover el barco más cerca de la capital para explorarla desde cerca. Imaginamos que siendo la capital de Turks and Caicos, acá encontraríamos más vida y quizás algún barcito para festejar nuestra llegada. Pero esta vez, dejar el dinghy sería aún más complicado que antes. Si lo tenemos que alejar en la playa por ahí. Uy, no, esa parte me... Ay, Dios mío. Ah, no, por ahí no sé si pasó. Este es el dinghy dock que encontramos hoy. Te digo que... Ojo los tornillos. Vamos, Ceci, que podés. Acá ese no se animó y se va a ir en lancha hasta la playa. Según él sí se anima, pero dice, si me animo a la ida, después también me tengo que animar a la vuelta. Así que si me voy directo a la playa y ya está. Está todo bastante destruido y suponemos que fue todo en la época de huracanes, ¿no? Se han haber caído todos estos muelles. Toda esta maroma para no tener que subir el dinghy bien arriba de la playa porque está súper pesado. Pero si queda flotando, llega a subir la marea o algo, puede llegar a tocar el motor con las columnas, así que atándolo así ya no se puede ir a ningún lado. Los minutos que siguieron nos dedicamos a recorrer el pueblo, que no es lo que uno se imaginaría para una capital de un país. Pero en el Caribe, por lo que venimos viendo, las casas pintorescas, colores alegres y caminos de tierra, además que algún que otro animal caminando por las calles, son moneda corriente. El pueblo capital parecía un páramo. Poca gente en la calle, los negocios cerrados y con este panorama se desvanecía nuestra idea de encontrar un lugar para festejar. Seguimos caminando por el pueblo hasta que después de un largo rato, a lo lejos, divisamos una guirnalda de luces que encendieron una vez más la esperanza de encontrar algo abierto a estas horas de la tarde. Hay un bar. Hay un bar, hay vida. Estamos en búsqueda de un bar para festejar, que llegamos a Turks and Caicos, un nuevo país para los 4, para festejar que hicimos varios cruces y llegamos bien, para festejar, nada, y la excusa de bajar a tierra y buscar un bar, pero bueno, que hasta ahora no habíamos encontrado. Y parece que lo encontramos. Finalmente comimos y festejamos, pero la felicidad no duraría demasiado porque después al volver al barco nos llevaríamos una gran sorpresa. Uy, ¿Se está golpeando un motor? No, el motor estuvo golpeando. No. No sé. Bueno, la parte buena de tener el dinghy acá de playa es que por lo menos no tenemos que volver por este muelle todo roto y bajar hasta el dinghy ahí por esas tablas medio peligrosas. Así que tan mal no estuvo la idea de ese. Estamos saliendo hacia nuestro segundo destino en Turks and Caicos, tercero, en realidad. Donde están todos los bajos, la parte donde nos vamos a enfrentar al verdadero desafío, que es ir con agua, con muy poca agua bajo nuestra quilla y durante un gran rato en toda la navegación a vela. No van a poder creer lo que es ese lugar, es algo impresionante, es surreal, ya lo van a ver. Te lleva la corriente. Agarrate la cuerda, Juan. Agarrar la tanza, agarrar el cabo. Agarrá el cabo.
que no se golpee con el tirón, no. ¿Qué te pasamos un cabo por el costado? No veo el coso. Está desenganchado. No estás enganchado. ¿Te doy vuelta? No, nunca lo llegué a recorrer. Sí, te doy vuelta dos patas. Qué mala suerte. Estamos teniendo un problemita técnico, se enganchó una tanza, después una maniobra que vimos, quedó enganchada una tanza en la quilla y bueno, la queremos sacar antes de que se enganche en la hélice, así que bueno, ahí se tiró Chris a solucionar el problema. Estamos ahora sin medio de la nada, flotando en el medio de la nada, así que no tenemos velocidad prácticamente. Pero sí hay ola, así que no está fácil. En cualquier momento corta la tranza y me chupa un huevo la pesca. Bueno, voy, Ahí. La hélice. Ahora le dice, Mirale un cabo. Gente viene de allá, ¿no? ¿y? De allá. ¿Lo sacaste? Lo tiene en la mano, lo tiene en la mano. Bien, bien, bien. No pegues un tirón. Dale. Dale, 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 dale. Tira el coso. Tira, mierda. Bien, Bueno, bien. bien. Qué garrón, justo en la hélice. Cuando solté Sí. del anzuelo, se fue para atrás y se enganchó en la hélice. Claro, qué mala suerte. Qué guachá, güey. Mala suerte. Bueno, ya está. Había bajado, la había liberado de la quilla y cuando se soltó se enganchó la hélice, o sea, peor todavía. Así que 2 veces lo tuvo que liberar. Creo que ahora no le va a parecer tan divertido todo de pescar. Está bueno, ¿no? Llegamos a Caicos Sur. Este es un nuevo destino en esta travesía loca por Bahamas. No, por Turcán Caicos en este caso, vamos rumbo a Bahamas. Todo esto está cubierto de algas que no se ven, están por 2 centímetros por bajo del agua. Y las algas, bueno, es una especie de esponja que llega hasta la no sé qué profundidad hay acá, pero muy poquita. El tema es que nada, se engancharon un poco en la hélice tratando de llegar hasta acá. Está funcionando bien el dinghy, pero bueno, nada, se nos paró el motor, así que ahora tenemos que ver que no nos haya pasado lo mismo que la vez pasada. Y esperemos que no se haya roto. Lo probamos recién y anda bien, pero bueno, son esas cosas que uno nunca sabe hasta que no empieza a andar realmente en mar abierto. Este pueblito, aún menos habitado que el anterior, no dejó de sorprendernos en cada esquina. Gente predicando en la calle, maquinaria vial pesada circulando por la vía pública sin ningún problema y vegetación exótica en cada esquina. Todo esto, sumado a otro tanto, daban una sensación de que las leyes y las normas son bastante flexibles en este lugar, pero todo en un ambiente de cordialidad notable. La gente es muy simpática y amistosa. Todos los que pasan saludan re amablemente, la verdad. Está linda la iglesia. Re simpática. La baranda quedó rara. La diagonal. Sí, sí. Estamos yendo hacia el banco de Caicos, la parte más baja. Ahora empieza la parte más estresante para los que navegan por estas aguas porque hay muy poca profundidad. De hecho, casi todo el tiempo se ve el fondo. Ya estamos viendo el fondo y por los próximos días no vamos a dejar de ver el fondo. Eso significa que estamos muy cerca del fondo. Y que como hay lugares donde la carta no está tan precisa, si bien es bastante completa, pero hay lugares donde puede fallar, hay que estar muy atento todo el tiempo. Entonces, también imagino que la velocidad de navegación por acá va a ser más lenta, la nuestra, para justamente poder anticiparnos a cualquier cosa. El fondo es de arena en su mayoría, pero hay corales, hay piedritas, hay cositas, entonces tenemos que estar atentos. El Banco de Caicos es uno de los bancos de arena más grandes del mundo y tiene una extensión de 4.400 km². Nos esperaban aguas turquesas de apenas 2 metros de profundidad durante los próximos 90 kilómetros de recorrido. Y lo mejor es que no teníamos que definir dónde fondear para pasar la noche. Picó. Vamos algo. Ah, ¿tiraron la caña? Sí, sí, sí. O no, o lo perdimos. No sé. No, no. ¿No tira? Está. Sí. Bueno, parece que los chicos pescaron algo. Hay que ver ahora qué hacen con él. Bueno, pero me parece que ahora vas a ser el que se va a hacer cargo de lo que pescó Ceci. Lo que pase a continuación. Me parece que es el único que se anima a agarrar el pescado y bueno, y a hacer todo lo que sigue.
Ahí está, ahí está. Uy, es enorme. ¿Qué es? No me digas, ¿en serio? Sí, sí. Ay, una barracuda me parece que es. Oh. Hay que sacar- Sí, es una barracuda. ¿Se puede comer? Sí, pero depende de la zona, no sé en esta zona si se puede. Cerca de los corales creo que no tanto. Dejémoslo ahí así. Sí. Tenés que sacarlo, desengancharlo. Me parece que en esta zona no se puede, porque nos contó... No, a ver, ay, mierda. Mirá que va a saltar acá, No, boludo. La vamos a soltar porque me parece que en esta zona puede tener ciguatera, que no se puede comer. Parece que el sur de Caribe sí, en esta zona no. Bueno, ahí lo pudimos largar, por eso te parece que no se lastimó mucho. El anzuelo sí se lastimó. Creo que por ahí no sirve más. ¿Por qué no lo pescamos? Porque la verdad que lo hubiésemos pescado y comido, ¿no? Porque realmente para eso pescamos, para poder comer, no por deporte. No nos gusta para nada. De hecho, nosotros ni siquiera nos gusta ni nos involucramos con el tema. Si el que viene al barco quiere pescar, cosa de ellos, que pesquen y nosotros después felices comemos. Porque nos gusta el pescado, obviamente. Pero bueno, todo el proceso previo no nos gusta. Así que, en definitiva, ¿por qué no se puede comer? Porque en esta zona, en el norte, o sea, todo el Caribe norte, no sé a partir de dónde, la barracuda puede tener ciguatera. En el sur no, nosotros hemos comido en San Blas una barracuda que pescamos cuando estábamos en el gran embarco, una barracuda enorme, pero estaba riquísima. Hicimos dos comidas, una ceviche y la otra a la parrilla. Y eso que éramos un montón, o sea, era enorme. Esa barracuda sí se podía comer porque en esta zona parece que no hay riesgo de ciguatera y acá sí, entonces no nos animamos. Lo que tiene la ciguatera es que es una bacteria, una toxina o algo así que tiene el pescado que hace que te dé una intoxicación pero tremenda, terrible, muy fuerte y dura muchos días y es peligrosa. Yo creo que hay gente que ha muerto incluso por ciguatera. Así que nada, no nos arriesgamos obviamente. Navegamos durante horas con el fondo de arena a pocos centímetros de nuestra quilla, y aunque al principio puede ser bastante intimidante, nos fuimos acostumbrando poco a poco a estar cada vez más cerca del fondo. Después de un largo camino, solo nos rodeaba el agua cristalina y la nada misma. Y así durante horas en esta pileta infinita que es impresionante, es muy surreal, encima no hay viento. Es el mejor día para recorrer esto, obviamente lo estamos haciendo a motor, que no tiene tanta gracia, siempre es más lindo navegar. ¡Ay, mira! No sé qué pez era. Siempre es más lindo navegar, obviamente, pero en un lugar así conviene ir a motor porque uno va más tranquilo, tiene más reacción de maniobra. Es más fácil ir sondeando el terreno, porque de hecho hay que ir muy atento porque por ahí te encontrás con algún coral en el medio que no está bien marcado en las cartas o está desviado un poco de las cartas porque no siempre coincide exacto, a veces puede haber una diferencia de varios metros. Entonces da más tranquilidad a motor y a la vez vivir esta escena tan surreal así sin viento es mucho más impresionante, la verdad que es una cosa increíble. Pero cuando hicimos una parada momentánea en un arrecife cercano, la tranquilidad se vio interrumpida sin aviso. Es un tiburón de arrecife, no te preocupes. No, me cagué todo. ¿Pero es chiquitito o no? No, las pelotas. Medía como 3 metros. No, boludo, lo vería desde acá, no se ve nada. Las pelotas. ¿Serio? Era gigante. Igual los tiburones de arrecife dicen que no hacen nada. De aguas poco profundas. Pondríamos acá en medio de la nada para los chicos se querían meter al agua un rato y nosotros trabajar un poquito, que teníamos que hacer un par de cosas, mandar un par de emails y nada, está este arrecife medio muerto, pero dicen los chicos que hay pececitos y bueno, nada, y se encontró Chris con un tiburón por lo visto. No lo veo por ningún lado, tendría que aparecer en algún momento la aleta, en la superficie o aparecer la sombra en algún lado, no lo vemos, pero bueno, si aparece, se los mostraremos. Después de nuestros intentos en vano por encontrar el tiburón con nuestro dron, decidimos seguir camino para avanzar lo más posible antes de que llegara la noche. ¿Qué onda? Zarpamos. Estamos a nada. Por kilómetros y kilómetros venimos a 2 metros del piso. Rarísimo. Rarísima la sensación. Porque es como una incertidumbre si vamos a pegar algo o no. Teóricamente no, las cartas están bien y confiamos, pero bueno, está cerca el piso.
impresionante. No sabemos si estamos en Life of Pi, la vida de Pi, en esa película, o en The Truman Show. Nos sentimos muy identificados con alguna de esas dos películas, o en verdad con las dos. Creo que justo, ¿eh? Estábamos muy cerca. Sí, menos mal que estaba atento. Sí, sí. Y venía como que seguía bajando, no es que se mantuvo constante. Llegamos a un punto donde empezó a achicarse la profundidad, cada vez más. Bueno, ahí empezó a ir bien lento Ezequiel, por suerte estaba súper atento. Igual tenemos alarmas y todo. Como que ya no teníamos margen, estábamos a un pie, y por más lento que fuéramos, igual ya está, no había más margen donde nos metiéramos. Si seguía así no íbamos a poder después salir, porque empezaba a ponerse más irregular, con piedras y cosas. Así que decidimos volver para atrás y ahora vamos a retomar por otro lado. Porque un pie son 30 centímetros de profundidad nada más. O sea, no, eso no es margen, no podíamos avanzar más allá. Le íbamos a tocar seguro. Así que nos vamos por la izquierda. No, por la izquierda, vamos a probar por otro lado. Por favor. Por favor. Por favor, por favor. El tema es que estamos en marea totalmente baja, así que estamos lo más cerca que podemos estar del fondo. Obviamente a partir de ahora empieza a subir, así que tenemos más margen, pero bueno, en este momento no es buena idea pasar por acá. Ya está, vamos a cambiar de rumbo. Vamos a cambiar de rumbo más para el sur, que está un poquito más profundo. Estamos en un punto tan lejano que no se ve tierra por ningún lado. Para donde miremos no hay tierra, es impresionante. Lo único que se ve es de repente alguna sombra de viento que se ve en el agua, el agua es un poco movida por algún vientito que la agarró. Eso es lo único que se ve así distinto entre el mar y el cielo. Bueno, y alguna que otra nube. Probablemente esto y el Salar de Uyuni hayan sido las dos cosas más surreales que hemos vivido en nuestra vida. La verdad que es impresionante estar acá. Porque es muy loco esto de estar constantemente a poca profundidad, mirando el fondo, mirando la arena, con 1,5 metros más o menos abajo de nuestra horquilla, que no es nada, es muy poco, da muchos nervios. Esto es impresionante. Me cuesta acostumbrarse, nos encanta, es fascinante. El resto de la navegación fue lenta y surreal, rodeados por un mar tan calmo que por momentos se confundía con el cielo. Así termina un día más de esta increíble aventura alrededor del mundo. Y lo más increíble de esta navegación es que no teníamos que llegar a ningún lado antes del anochecer. Solo tirar el ancla donde cayera el sol en medio de la nada y descansar hasta el día siguiente para seguir camino.